profe. Hola Nicole, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí señora, ¿cómo está? Bien, también, por fortuna. Gracias a Dios haciendo cositas, trabajando. Todo el día está uno haciendo cositas y luchando con este internet porque no quería abrir la sesión de Zoom y entonces me toma mucho del pelo. Incluso cuando hace eso, se nos cae de pronto. Entonces hay que mirar que ojalá no se caiga apenas entre todo el mundo. Bueno, yo creo que podemos ir empezando con los que están. Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Bien. Quería preguntarles cómo avanzaron ayer con su trabajo. ¿Podemos empezar contigo, Fernanda? Sí. Sí. Buenos Listo. días. Buenos días, querida Charita. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí señora, gracias. Me alegra. Bueno, ¿qué hice ayer? Con respecto al trabajo, pues adelanté todo lo que tiene que ver con la empresa. En el trabajo quiero poner todo lo que tenga que ver con la empresa primero, como para que, pues hay gente que no conoce qué es el Cerrejón, es como para que conozca un poco más qué es el Cerrejón, qué hace el Cerrejón, cuál es su actividad, qué propósito tiene como, digamos, empresa, no solo a nivel de La Guajira, sino nacional, porque es una gran empresa que hace exportaciones a Europa, Asia, aquí en América y en parte del Mediterráneo. Entonces sí es importante el Cerrejón para, no solo para La Guajira, sino para el país. No, total, imagínate. Total. Entonces escribí lo que es la historia, cómo empezó todo lo del Cerrejón, la creación de algunos puertos dentro de la historia y la adaptación de otros para, digamos, y por ejemplo, es algo que ni siquiera yo sabía, que hace el Cerrejón, no solo, digamos, estipula, digamos, un lugar donde haya yacimiento de carbón, gran yacimiento de carbón, sino que lo que hace es que después de hacer su excavación y todo ese proceso de sacar el carbón de la tierra, ellos hacen una rehabilitación de esa misma tierra. Y ellos para hacer también antes de esa excavación, ellos reubican a lo que es la fauna que está ubicada en ese punto donde ellos encontraron, digamos, el yacimiento. Y después lo que hacen es la rehabilitación de la tierra y ya la propia fauna vuelve e ingresa a su territorio. Entonces ellos no dejan el daño hecho como tal, como podrían hacer otras empresas, ¿no? Ayer, digamos, también me llegó información de que pues se pagaba la prima tanto en la empresa, pero que la prima a todos no les llegó la prima como debía ser, sino que hubo un recorte en el dinero de la prima. Lo que decía la empresa era que era por parte del paro de los 7 días que hubo este año, pero muchos trabajadores dicen que ese paro ni siquiera lo hicieron ellos, sino que lo hicieron ex trabajadores del Cerrejón. Entonces, pues he estado buscando a ver si eso sí se puede hacer, o sea, disminuirles el precio de la prima, aunque no hayan sido los trabajadores específicamente los que hayan hecho ese paro, ¿no? En esos días. También, y pues estoy buscando, digamos, en las redes sociales, ellos utilizan ese Instagram, Facebook casi no, y utilizan ese Instagram, y digamos, ellos publican mucho en su página, en la sala de prensa, todo lo que corresponde a lo que están haciendo, digamos. Pues eso tengo. Ok. A medida que vas haciendo entonces investigación, te vas dando cuenta que hay cosas positivas y que además la opinión pública debe saber de eso. ¿Por qué se quedan ahí? Porque normalmente nosotros los comunicadores o los periodistas tendemos a hablar solo de lo malo,
pero como nos toca hacer objetivos, entonces nos toca resaltar ciertas cosas y nos toca rescatar, por ejemplo, lo que viene a ser el tema de la equidad o la verdad en ese sentido. Lo que estás haciendo, por ejemplo, de identificar, es que yo creo que va a ser un poco difícil porque eso debe tener correlación específica con un contrato que ellos hayan firmado, pero igual, dependiendo de lo que diga el contrato, pues a mí me suena muy raro que les puedan descontar ese valor, pero si lo hacen, una empresa como esa no se va a dar el lujo de caer en, digamos, situaciones equívocas desde el punto de vista legal. Entonces tendrán unos argumentos. Claro que hay empresas también que amarran todo y organizan todo de forma que hacen cambios y maturrangas y cosas y engañan a la gente. Pero para tu análisis, volviendo al anterior, me parece muy importante que plantees obviamente a ese Cerrejón como desarrollo del país, como un punto focal de un trabajo en una zona que seguramente si no existieran esos yacimientos de carbón, seguramente no había podido tener todas las implicaciones económicas sobre la zona. Los tiene de sal, pero exactamente de carbón no. Claro que todos esos contratos de explotación de minería, lo que ha sido petróleo, lo que ha sido carbón, lo que ha sido gas, todas esas cosas, siempre vienen empresas extranjeras, nos sacan la mejor parte y nosotros venimos años después a recoger realmente lo que nos toca. Es decir, les damos como un valor muy grande, un dinero muy grande en ese proceso de venga y ayúdenos a explotar. O sea, sí hay beneficios revertidos sobre la economía del país, sobre la gente y todo eso, pero a veces es más lo que se llevan que lo que dejan. Pero en este caso sí habría que mirar a ver en la información antigua. Yo visité el Cerrejón en alguna oportunidad y me pareció absolutamente espectacular, obviamente, lo que hacen y lo que hacen con proyección social. El tema de, pues en ese momento había muchos comedores, el lugar donde viven todos los que trabajan, digamos los que son extranjeros, tal vez ahí hay se hace como una diferencia. O sea, es un lugar donde también trabajan de manera, pues aunque tú habías hablado de los turnos y eso, ellos también tienen muchos días trabajando metidos ahí dentro de la zona y después salen y descansan y pues unas por otras, ¿no? Obviamente ahí hay temas de explotación. Mira bien también lo que implica a nivel de condiciones de salud para las personas, la protección, todo lo que se hace de explotación de carbón versus la salud de las personas. Por ejemplo, digamos, yo estuve viendo eso porque, digamos, dentro de la página de Cerrejón, ellos resaltan, digamos, eso, ¿no? La seguridad social laboral. Sí. Y pues ellos dicen que pues procuran, digamos, cuidar mucho lo que es la salud de sus trabajadores, con sus equipamientos y todo eso. Pero hay muchas de las personas, y eso está ahí, de que el Cerrejón tiene que prácticamente pensionarlos es por problemas de columna, problemas literalmente de salud que se desarrollan dentro del trabajo que ellos realizan. Entonces eso sí está ahí, ¿no? O sea, por mucho que ellos procuren muchas veces que sus trabajadores no se enfermen, sí pasa. Los trabajadores se enferman y se enferman ya con enfermedades que sí afectan muchísimo, digamos, pues, enfermarse de la columna no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, y hay enfermedades respiratorias también muy fuertes. Exactamente, entonces sí hay personas que se han visto afectadas, digamos, por realizar estos trabajos y el Cerrejón se ha visto prácticamente en su obligación de pensionarlos por la condición que ellos desarrollan dentro de la empresa. Correcto. Entonces, pues muy bien mirar todos esos pros y esos contras. Parte de lo que es también nuestro trabajo es mirar esa condición ambiental, ¿no? En esa condición ambiental tú encuentras que ellos son conscientes de las implicaciones que tiene la explotación sobre el ecosistema y por lo menos tienen unas prácticas que son controladas y que de alguna manera van a cuidar lo que es la fauna y la flora, o sea, son nuestros recursos y esos recursos, lógico, tienen que
digamos, cuidarse al máximo, porque si bien es cierto, el hecho de poner un gran terreno y una gran planta de explotación, pues también en ese gran terreno y en lo que es el lugar de la gran planta, vive un ecosistema que hay que cuidar. Entonces me parece muy bien esa contextualización, sobre todo lo que tú dices, la gente no sabe. Y no sabe porque cuántas noticias nosotros tenemos a nivel, digamos, nacional que estén hablando permanentemente del Cerrejón. Se habló del Cerrejón hace muchos años, hace unos 25, 30 años, cuando empezábamos las actividades y había noticias diarias acerca del Cerrejón. Ahora se nos volvió paisaje y no sabemos ni lo bueno ni lo malo. Y lo que es malo, pues tampoco viene a discusión de carácter nacional y entonces uno como que dice, bueno, ¿y la gente de las regiones con qué queda? Pero en total equidad. Así es que me parece muy bueno el avance con respecto a esto y pues está chévere, sí, habíamos hablado obviamente de contextualizar sobre la base de la compañía y habíamos mirado los temas de huelgas, de bloqueos, los comunicados, la opinión pública, versus la opinión publicada, el impacto sobre la región, o sea que la meta yo creo que se cumplió. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerda, perdóname Fernanda, también recuerda que cuando nosotros miramos estos temas, hay que ver también cómo está la compañía en su compromiso frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Que de pronto le eches una mirada a cuál es su política y cuál es su compromiso y qué metas tiene con respecto a esos ODS. Porque como en los ODS está obviamente respetar el recurso hídrico, estar custodiando el ambiental, promover actividades de educación, de una mejor condición desde el punto de vista laboral, como lo que nos llevó a pensar en un trabajo, o lo que te llevó a pensar a ti en un trabajo fue el tema de las huelgas y los despidos y lo que supuestamente era la disminución de condiciones de esos turnos 4x3 a 7x3, y el tema de los trabajadores y sus limitantes para poderse mover de sitio en una distancia tan corta. O sea, fue uno aquí, pero imagínate uno de Bogotá a Chía se gasta 1 o 2 horas fácilmente. Allá vuelven y regresan en 2 horas tranquilamente sin ningún problema. Pero es importante ver qué compromiso tienen con los ODS, porque ellos serían de las empresas que deberían estar impulsando la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Sí, de hecho, digamos, también el Cerrejón tiene programas de educación para sus trabajadores, para el desarrollo digamos, dentro de su empresa. Digamos, la presidenta que está hoy se llama Claudia, no me acuerdo el apellido. Ella empezó como practicante en el Cerrejón y hoy en día es presidenta. Ella se desarrolló dentro del Cerrejón para, digamos, alcanzar diferentes puestos. Y muchas veces, digamos, hay unos que inician siendo practicantes y se van desarrollando y llevan años en el Cerrejón, que se vuelven instructores de las nuevas personas que llegan al Cerrejón frente a ciertos labores que tienen que realizar, ¿no? Dentro de la empresa. Eso sí tiene el Cerrejón, que ellos desarrollan mucho lo que es la educación, le permite, digamos, a las personas, digamos, a los padres, que son la mayoría son hombres, a darle educación a sus hijos Sí. con frente a la empresa, o les ayudan mucho en la empresa para que sus hijos puedan estudiar, con comidas, mercados, bonos, la empresa, digamos, en sí, digamos, es buena, y por eso económicamente también se dice, o sea, no se dice, sino que está comprobado que muchas de las personas que empezaron a trabajar en el Cerrejón, ellos pudieron construir sus casas, ayudar a sus hijos a educar, ayudar a sus familias fuera del hogar, sino a otras familias que vivan en otro lado, digamos, con comida, con cosas así, porque el Cerrejón tiene buenas bases, no solo en salario, sino también en ayudas para esas personas que trabajan ahí. Claro. Muy bien, sí. Es una proyección con la familia y eso está bien. Sí, es una compañía muy interesante, pero en beneficio de lo que es esa información sensata y ecuánime sobre el Cerrejón, obviamente tiene uno que balancear la información para no caer en situaciones, digamos, como tendenciosas, de información tendenciosa y de desprestigio, porque
así como uno ayuda a construir una imagen a partir de los medios de comunicación, también podría uno llegar a destruirla con un poder y con una fuerza que es la que tiene este cuarto poder. Entonces es muy importante la condición de objetividad en estos trabajos. Muy bien, Fernanda, me parece que la evolución es muy, muy, muy buena y muy oportuna. Muchas gracias. Bueno, Nicole, ya que estás ahí, querida Nicole. Bueno, profe, pues yo estuve buscando, fue más que todo como los documentos y de pronto mm, como videos en donde hayan charlas sobre el tema y así debates, pero también lo que hice fue como crear una estructura, entonces no sé, pues la dejé así, pero no sé. Es como Dime. empezar como con una definición de opinión pública, porque Sí. siento que es necesario. Estoy dudando si es necesario meterle un poco de historia, de antecedentes. No sé, esa no me queda clara. Puedes hacer pues dependiendo, dejemos en este momento eso en stand-by, o sea, Vale. quietico, y miremos hacia dónde vas a orientar el trabajo, porque si para dónde vas se requiere contextualizar un poquito desde la historia, puedes hacer una reseña breve de la historia, pero miremos cuál es la orientación que le estás dando al trabajo y yo creería que ahí tomamos la decisión de si es oportuno o no es oportuno. Igual, en la definición de opinión pública, seguramente vas a tocar temas históricos, porque pues hay muchas definiciones y obviamente todas van orientadas exactamente a lo mismo, ¿no? Y la gran conclusión es que la opinión pública es una situación que surge en un contexto de carácter social, pero que es absolutamente intangible y uno no la puede definir de una vez, de la misma manera como uno no sabe específicamente sobre quién está todo el peso de la definición de la formación de la opinión pública. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, definición de la opinión pública, miramos si la historia. Le seguiría como posibles actores, bueno, no, actores que la conforman, como Ajá, docentes. Ya lo otro sería como factores que intervienen en la creación de esta, ya serían sí, como ajenos a las personas, otras cosas. Ahí ya vendría siendo lo que me comentaste ayer, como opinión pública desde la percepción de la ciudadanía, desde la política y desde los medios los medios de comunicación. sí, Y ahí empezaría a tomar como algunas de las tesis que existen sobre quién forma la opinión pública, que estoy pensando en centrarme en tres, en las que dice que la opinión pública de por sí no existe, la opinión pública la hacen los medios de comunicación o la de que la opinión pública lo hacen las personas, la política y los medios. Entonces estoy yo, pensando en esas, si encuentro otras y pues también podría agregarlas, pero todavía no he encontrado esas tres por el momento. ok, Y estoy pensando en de pronto hacer algo de buscar opiniones de personas de diferentes profesiones acerca de la opinión pública, pero eso todavía veremos, todavía lo estoy pensando. Y ya vendrían siendo el análisis como tal, o sea, la conclusión y el análisis que cerraría de qué salió, o sea, qué quedó de todo lo que se investigó. maravilloso, me parece muy bien. En este caso sí podrías poner un poquito características en medio de todos los tiempos, ¿no? Porque la opinión pública, lo primero que podrías pensar es en siglo XIX, en generalidad, siglo XX, y pues ahí pues hacer una muy buena, digamos, como conclusión pues no conclusión, una mirada a lo que ha sido la historia de la opinión pública. Vale. Pero no profundizar de mucho porque si no te va a llevar a conflictos, a guerras, te va a llevar a muchas cosas, entonces no habría prácticamente como necesidad de involucrarse ahí. Me parece que está bien planteado el esquema. Y las tres teorías que estás confrontando, digamos que son muy buenas porque están contrastadas, ¿no? Es aquí, es acá y es acá en la mitad con una sumatoria de todas. Eso te permitiría traer una conclusión a la mesa. Muy interesante ese trabajo así. Bien, Vale. Nicole, qué chévere. Muy bien. Bueno, no sé si Charik está por ahí, ¿qué dice Chinita? Sí, sí, señora.
Bueno, profe, buenos días. Buenos días, querida. Entonces, como lo comenté ayer, pues hablar sobre los países que tienen como una dictadura, ¿sí? Entonces yo quiero iniciar lo primero sobre definir qué es la censura, para poderle darle la introducción al trabajo. Y de ahí Sí, pasar a los tipos de censura, que basando en los documentos que me enviaste ayer y junto con otras cosas que leí ahí, pues hice énfasis en la situación que está pasando en Nicaragua, que pues es toda esta censura, sería como una profundización, pero ahí hice como una síntesis de todo eso, de cómo los candidatos presidenciales están siendo encarcelados, igual periodistas, y los periodistas ya dejaron de publicar. Incluso ciudadanos así como que no están dedicados al periodismo, sino que, por ejemplo, los abogados o los médicos están diciendo que ellos no van a dar su opinión. Se van, de cierto modo, a autocensurar. Entonces se están negando a hablar con la prensa, por lo que dificulta también las cosas. claro. Ujú. Toqué otro tema que fue en el país de Burundi, donde se le había prohibido la circulación de la cadena BBC, allí ya por la censura exactamente, pero esta cadena publicó un documental sobre los abusos que cometía este país. Entonces el país, como que para quedar bien, de cierto modo, lo que hizo fue como decirles que ya pueden trabajar libremente los periodistas ahí. Entonces también toqué ese tema. Toqué más así. Bueno, toqué también que existe ese tipo de censura, que las conexiones a Internet están siendo limitadas. Entonces, o están en espacios públicos y las pocas personas que tienen teléfono celular, pues están siendo controladas por el Estado. Entonces, no pueden utilizar sus celulares y solo un porcentaje de la población muy mínima es la que cuenta con celulares, hablando así en términos generales. Había otra que decía que la manera más eficaz de intimidar a los periodistas era amenazándolos con las condenas de las cárceles. Entonces, acá sí me gustó hacer, como por decirlo así, una comparación con Colombia, porque acá en Colombia, pues a mi modo de ver, más que una de mandarlos a la cárcel, es la muerte. Acá los periodistas han sido asesinados y se conocen muy pocos casos que digan que los enviaron a la cárcel. Usualmente son los asesinatos. Entonces sí me gustaría hacer como una pequeña comparación entre Colombia y esos países que toman eso, la cárcel, como si fuera el mejor castigo. Correcto. También toqué, bueno, ya el trabajo de los periodistas extranjeros al momento de ingresar a estos países, que es muy limitado de cierta manera, o no los dejan entrar o les tienen un seguimiento muy riguroso sobre lo que hacen, con cuidado de que no vayan a publicar cosas de que al país pues obviamente no le conviene. Y por último hice como una pequeña síntesis de cómo se consigue información de estos países donde no se puede acceder, ¿sí? Entonces, pues ahí comentaba de que se ponían a leer qué países tenían menos medios independientes. Se basaba básicamente, se basaba en eso. Y pues ya ahí lo que hice fue, bueno, toqué un poquito del tema de Cuba, porque la Amnistía Internacional estaba recolectando firmas para liberar a un periodista. Entonces ahí ellos comentaban cuáles eran las normas que en estos momentos se estaba rigiendo en Cuba. Y ya como para después seguir analizando, pues como inicio, después de analizar estos casos de censura y el otro análisis que se hizo el mismo, comparar la situación de Colombia. ¿Cuál es la situación en estos momentos de Colombia? Pues yo sé que una dictadura y en estos momentos con Colombia, pues podría no parecerse a primera vista, pero yo creo que si se le hace un análisis profundo, podrían sacar muchas conclusiones ahí, de las cuales podrían ser como debate. Otra que me gustaría ya como cerrar es cerrar cómo es la censura que afecta a la opinión pública. Entonces, pasándome para mí qué significa la opinión pública, la censura cómo afecta en estos países de ese modo. Y pues ya también como para no ponerlo así negativo ni nada, ¿qué países han salido de las dictaduras? Que ya ahorita sí son completamente libres. Y pues esta pregunta sí la verdad estoy pensando en colocarla y es la falta de oportunidad acá de los periodistas en conseguir empleo si es modo de censura. Ok, maravilloso. Pues yo creo que hay un mix de cosas que
que te amplían de pronto la visión, porque lo que habíamos mirado ayer era ver, por ejemplo, sobre qué países habría, digamos, censura a partir de su forma de gobierno, ¿cierto? En este momento yo creo que con la cantidad de documentos que tienes, pues que además son difíciles de encontrar, si tú empiezas a buscarlos por Google, son difíciles de encontrar. Mientras que como son reportes de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues ahí sí uno encuentra que es que ellos, es importante también resaltar el trabajo de la Sociedad Internacional, Interamericana de Prensa, porque si no fuera por ellos y si no fuera por la FLIP acá en Colombia, pues nosotros no tendríamos acceso a esa información. Es decir, los casos se quedarían aislados, porque los casos no son puestos en el ventilador. Los casos son callados, es decir, los temas de censura tienen su propia censura. Entonces, no se les deja ver, no se les encuentra fácil. Tendrías que estar haciendo un seguimiento, pero espantoso, de muchos meses para poder llegar a esto. Incluso te digo que si tú continúas en esta línea y le haces le haces un seguimiento y una presentación muy interesante, esto se te puede convertir en el proyecto de grado, porque además un muy buen proyecto de grado. Un buen proyecto de grado desde el punto de vista que es que estás tocando una información que es crucial para la carrera y llegar a unas determinadas conclusiones que serían las hipótesis que plantearías dentro de ese trabajo, sería un gran proyecto de grado. Entonces, ahí sí es cierto como cuando la mamá le dice a uno, siga así, mijita. Entonces, por ahí vas divinamente, por ahí vas muy bien y vas muy bien orientada con una información que es absolutamente contundente. Muy bien. Bien, pues en general todos, ¿no? Porque todos tienen unos trabajos muy buenos, muy, muy buenos. Como les digo, este curso es excelente. Este curso es un curso muy bueno desde la intelectualidad, desde sus capacidades. Entonces, pues los felicito. Bueno, entonces vamos a hablar también un poco con Ana María, porque Ana María ayer no pudo plantear su trabajo. Y me gustaría saber, Ana María, ¿en qué estás? Bueno, profe, yo tuve muchos conflictos para elegir, como el tema de hecho los sigo teniendo, a decir verdad, y pues tengo como dos alternativas, por así decirlo. Entonces el primero es como seguir con la igualdad de género, pero más enfocado hacia el feminismo en el sentido de como mostrar tipo todas las grandes mujeres que tuvo la historia y todo lo que aportaron pues a la historia como tal, al mundo, como experimentos en cuestiones de literatura, arte, etcétera, etcétera, pero que no podían publicar porque pues eran mujeres y no podían como, perdón, como hablar siquiera o existir o lo que sea. Y la otra cosa de la que, o sea, como el otro tema, era ok, perdón. Era acerca de la situación de la comunidad LGBT, pues ahora que, bueno, ya no, pero, ajá, porque era como el mes. Entonces, no sé qué opine, profe. A mí me parece más chévere la invisibilización de la mujer. Además, es que cuando las mujeres obtienen una cantidad de logros, estas no son tan publicitadas como lo son las grandes actuaciones de los hombres. Hay un caso bien, bien simpático y doloroso en la vida, que entre otras cosas ha sido objeto de película y todo lo que tú quieras, que es el caso de Madame Curie. Madame Curie, que fue, pues obviamente muy importante su desarrollo científico, porque ella estaba con el tema de el descubrimiento de los reactivos y pues obviamente con los reactivos y con
con todo lo que ella había investigado, eso se podía tomar desde el punto de vista bueno o desde el punto de vista malo. Es decir, gracias a ella y al trabajo con su esposo, pues finalmente se pudieron hacer las primeras radiografías. Pero también ese tema fue tomado desde el punto de vista bélico. Ahora, ella tuvo muchísimos rechazos, incluso ahí en Netflix hay una historia que es muy buena de ver. En Netflix también hay otro caso de otra mujer, es que no me acuerdo cómo se llama. Ella surge en Estados Unidos, pero de una depresión impresionante económicamente hablando, además en segregación de carácter racial, porque ella era una negrita y la negrita tenía muchos problemas en su cabello, en su pelo. Eso era un problema grandote porque, claro, la raza negra tiene pues como que la raíz es como muy difícil de que cada mechita salga lisita y salga bien. Entonces ella empieza a trabajar con una señora que también tenía origen o raíces negros, era más bien como medio mulatona, y ella tenía un desarrollo, y ese desarrollo era un champú específico. Pues, Una mujer hecha a sí misma, profe. ¿una qué? Una mujer hecha a sí misma. ¿Ah, se llama la serie? Ay, buenísimo, sí, maravilloso. De la chica que desarrolla los champús para mujeres de color, porque son las que tienen el problema del cabello. Exactamente. Esta hermosa morocha se va poco a poco en la vida encontrando con una fórmula y a ella le toca luchar, pero luchar y luchar hasta como con su propia familia, ¿cierto, Fernanda? Y hoy en día, por Amazon encuentra sus productos y fue un desafío muy grande tanto para la época como por el hecho de ser mujer, porque por ser mujer ella tuvo muchos inconvenientes y así le ha pasado a miles de mujeres. Entonces esa invisibilización empieza por nosotros mismos, por los medios de comunicación. Esa invisibilización está desde negar en una cantidad de años el papel de la mujer, por ejemplo, en los hogares. Entonces, pensaría yo que podrías obviamente continuar con tu blog, pero que le metieras un poquito el diente a eso que estás diciendo entre igualdad de género, feminismo y revisar todos esos casos de mujeres que les ha costado y les ha tocado durísimo para poder pasar a un terreno diferente. En el caso de Madame Curie, ella es específicamente la creadora de todo eso, pero su esposo era el que se llevaba los galardones, aunque ella lo quería mucho, ella desafió muchas cosas. Entonces, sí, es chévere revisar eso, o sea, esa invisibilización de la mujer, y sigue con tu blog, que me parece que es sensacional. Entonces, pues nada, yo pensaría que por esa vía podrías ir. Entonces te toca mirar un poco el tema de la historia, ¿no? Un poco el tema de la historia y sobre todo, ¿qué tanto se sabe? Tratar de contrastar con todo eso que puedes encontrar fácilmente acerca de visibilización en medios masivos y que sean los casos conocidos. El día que nosotras las mujeres realmente estemos empoderadas, es que la cosa no es empezar a luchar que si somos más o menos que un hombre. Eso, para mí ese discurso no está dentro de las posibilidades. Para mí dentro de las posibilidades está que la mujer tenga igual reconocimiento. ¿Cómo es posible que en una época las mujeres que se tenían que quedar en su casa, que no tenían acceso a la educación, incluso es muy reciente la historia de haberles dado una cédula de ciudadanía en Colombia? O sea, es que usted es persona, usted está reconocida por el Estado, usted existe. ¿Cómo es posible que hace 10 años una mujer no pudiera entrar a un club social? ¿Y cómo es posible que hoy en día laboralmente haya más hombres que mujeres trabajando? Y que cuando ingresan a trabajar, el hombre por ser hombre tiene una mejor remuneración que la misma mujer. ¿Y por qué eso ocasiona de alguna forma como
una ampolla en la sociedad, porque vivimos en medio de sociedades machistas. Entonces, para mí la gran conquista es el tema de la equidad, es el tema de, no importa, es que todos podemos ser. ¿Quién dijo que una mujer no puede ser capaz? A nosotros lo único que nos hace falta es un poquito de fuerza para poder cargar bultos, eso es lo que pasa, para poder cargar peso. Y sin embargo hay mujeres sumamente fuertes. Cuando uno ve las mujeres que son boxeadoras, que son luchadoras, a mí, por ejemplo, Katherine Ibargüen me parece el lujo de mujer, porque aparte de que es hermosísima, con sus piernas que le salen desde acá, ha logrado batir, porque qué piernas tan largas, Dios santo. Y qué bonita resaltar nuestra raza colombiana. Eso a mí me parece espectacular. Me parece porque es que nuestra raza, así se oiga despectivo y todo, nuestra raza negra, nuestras mujeres son bellas, son hermosas. Entonces, pues bueno, más allá de lo que uno pueda opinar, es esa invisibilización de la mujer. Entonces, me parece bien que sea esa línea. A ver, ¿qué vas encontrando para estructurar el trabajo, ¿no? Bueno, señora profe. Muy bien, querida Ana. Muy bien, vamos entonces con Laurita. ¿Qué pasó, Laurita, con el trabajo? Una pregunta. Señora, ¿El producto final puede ser una presentación o tiene que ser algo diferente? tú eliges el producto final. Si quieres escribir, no sé, un video sería muy complejo, pero no sé, ustedes eligen la forma, o sea, ustedes ya tienen distintas herramientas. Como vuelvo y les digo, a mí lo que me interesa es el sustento y su anclaje con la materia, ¿no? Con opinión pública. La forma, ustedes la eligen, porque esta no es una asignatura para definir formas. Entonces, ustedes eligen la forma del producto final y todos los productos son bienvenidos desde que estén de la mano de nosotros, ¿no? Y que lo podamos hacer. O sea, si vamos a hacer una película, pues maravilloso, pero no tenemos ni tiempo ni plata. Pero ustedes eligen qué hacer. Que se vea el trabajo, que se vea esa investigación, que se vea esto, porque es que ustedes elegirán lo que más se les acomode a la cantidad de hallazgos que justifican su discurso. Entonces ustedes eligen ahí, o sea, la fortaleza está en eso, en el hallazgo y en el discurso y en la gran conclusión y a lo que yo le voy a dar visualización. Es ahí donde está el eje del trabajo. Muy bien. Laurita, ¿estás preparada? Bueno, profe, yo estuve mirando documentos, como mirando el enfoque hacia que quiero hacer el trabajo y entonces hacer mi análisis sobre la digitalización tecnológica entre los medios y cómo estos influyen en la vida cotidiana y cómo uno crea su opinión a través por los medios de comunicación, porque muchas veces uno ve lo que transmite en la televisión o escucha en la radio y yo puedo crear mi propia opinión a través de eso, pero muchas veces no vamos hacia allá para investigar. O muchas veces también pues los medios ocultan esa información que queremos dar a conocer. Entonces es como más hacia ese lado y resaltar un poco las teorías y eso, profe. Ayer me Igual quedé... ando desorientada, pero ya estoy como más aterrizada. procesando. Ok. Ayer me quedé pensando, Sí. ¿tú sigues trabajando en tus blogs y en tus herramientas y lo que te trajo aquí al programa para estudiar comunicación social, para encontrar herramientas, digamos, mucho más, más precisas para continuar con tu trabajo con tu comunidad?
Sí, profe, lo he estado haciendo. En la clase pasada hice como un podcast y unos videos, solo que acá como que no le encuentro un enfoque hacia ese tema. Entonces, como producto final, he estado pensando como un ensayo, con un argumento, con una idea y escribirlo. Crear como ideas y argumentos a través de mi investigación. Ok, Y una no sé pregunta. si Todos los temas que tú tratas en todo lo que has hecho son visualización de tu comunidad. sí, profe, Ok. pero Puedes, esta vez lo quiero decir como un poquito de lado, como pues como hacer un escrito y eso, profe. claro, quieres hacer un escrito, pero pues que puedes aprovechar lo que ya has hecho. A ver, te explico por qué. Cuéntame la cantidad de productos y de cosas que tienes desde que empezaste, incluso antes de llegar al programa. ¿Qué tenías creado como medios para contar de ustedes como comunidad? Sí, profe, o sea, un medio como comunitario. ¿Me alcanzas a escuchar bien o se oye entrecortado o algo así? Porque están las respuestas descontextualizadas. ¿Me estás entendiendo bien? Sí, profe, la entiendo. Ah, O ok. sea, me dice que quisieras que yo enfoque un poco el trabajo hacia los temas que yo he venido trabajando. Sí, es Eso. decir, cuéntame un poquito qué tienes tú. Pues me contaste que la vez pasada hiciste un, eh, un podcast Un blog, un con, blog que se llama Voces Aborígenes para la clase de comunicación para el desarrollo. sí, esa la hiciste conmigo y ese lo tengo totalmente presente. Y Sí, hacia atrás, ¿qué habías hecho? ¿Qué trabajos habías hecho? escritos sobre pueblos indígenas como reportajes, crónicas sobre la masacre de Ayaportete, Ajá, crónicas, no, reportajes sobre pueblos indígenas en Bogotá. sí. Y así. Y antes de que entraras a estudiar, ¿qué habías hecho? Em, pues no mucho, profe, no mucho. Pero sí en la universidad, sí, yo como que me centré en eso. Hice como escritos y así. Ok. Pero la idea del ensayo está bien, ¿cierto, profe? Claro, está No bien, está. porque es un producto que El ensayo, es el resultado de ajá, una, digamos, como vuelvo y digo, como lo dije antes frente a la pregunta de Fernanda, lo que sostiene esto es realmente nuestra temática, la estudiada, ¿sí? Eh, las argumentaciones, las conclusiones a las que vamos a llegar, más no la forma. Y escribir me parece muy bien, porque escribir es fundamental. Escribir, por ejemplo, todo eso que escribas puede aparecer tranquilamente en una revista de la universidad. ¿Sí? Entonces, quisiera, pues me parece a mí de pronto, que como tú ya tienes una cantidad de experiencias ahora, que son desde distintas formas, desde el blog, desde el podcast, desde los escritos, donde recoges por género tantas cosas, donde siempre estás hablando de los pueblos indígenas, todo eso. Entonces,
que tomes eso como inspiración y además lo menciones dentro de tu ensayo y lo juntes con todo lo que es esa publicación de esos tipos de interés nacional que a veces la gente pasa por encima de eso que a ti te interesa. Y no tiene ningún contacto y no tiene ninguna referencia, y además la gente tampoco se encarga como de buscar esos temas porque todo está como olvidado. Y si tú realmente quieres hacer el ejercicio, entonces si le metes las teorías, si le metes una cantidad de cosas, podrás encontrar esa creación de opinión pública, cómo se puede hacer y cuál ha sido tu lucha siendo parte de ese proceso de formación de opinión pública frente a tu objeto de estudio siempre, que ha sido la visualización de las comunidades. ¿Por qué te digo que te centralices en eso? A veces puede llegar a ser un poco cansón, porque uno dice todo el tiempo entonces con mi comunidad y que los guayú y que bla, 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 y que lo que tengo acá, pero es que tú entraste a la universidad por eso. Mientras más recojas, mientras más aunes, mientras más, digamos, desde los distintos aprendizajes que tienes, que puedas integrar ese concepto a lo que se hace desde la comunicación y con el trabajo real, porque lo que tú estás haciendo es real, ¿sí? Tiene que ver con unas experiencias, con una información que recoges, con el contacto que tienes con las personas que forman parte de esas comunidades que a ti te preocupan. Entonces, sería eso, integrarlo todo. Con eso, cuando tú llegues a configurar una hoja de vida, ¿sí? Tú tienes una serie de trabajos todos encaminados en la misma línea. Mientras que si tienes enfrente un campo de paintball y un día hablas del deporte y otro día hablas de no sé qué, bueno, claro, lícito dentro de la gestión, pero tú ya has aunado mucho trabajo en la misma línea. Y si tu objetivo sigue siendo específicamente hacer una comunicación al servicio de tu comunidad y desde qué manera tú puedes trabajar por recuperar la cultura, trabajar por recuperar, por ejemplo, lo que son las tradiciones, la dificultad que hay en la comercialización de los mismos productos. Yo cuando te pregunté cuánto costaban las mochilas y todas esas cosas, de inmediato me di cuenta que estás parada en una línea muy buena donde no existe media posibilidad de correrse de lo que debe ser la mirada hacia el trabajo, que además es un trabajo que es hecho con todas las de la ley. Entonces, en ese orden de ideas me parece bonito que tú reúnas los trabajos y que adicionalmente los pongas como parte de la argumentación y parte del análisis. ¿Y qué tan difícil es? Buena idea, no lo había pensado. Y por más de que te has focalizado en esto, entonces tú dices, y vengo trabajando en esto, y entonces voy a mirar mi número de seguidores, cuántas personas me siguen, y lo contrasto con otro dato, y entonces otros que hablan de un poco babosadas tienen millones de seguidores y yo no tengo millones de seguidores. Entonces, ahí puedes hacer un análisis muy concreto con toda la información que hemos tenido, pero argumentando o justificando a partir de tus experiencias. No importa que hables de ti. Qué bueno que hables de ti, qué bueno que hables de tu trabajo. Qué bueno que lo puedas tomar como ejemplo para seguir definiendo frente a esa opinión pública y con tu objeto dice, ¿cómo se crea esa opinión pública? Tú estás creando, estás desde todos los ángulos, estás creando una opinión pública sobre ti como ejemplo de comunidad, como una persona, una comunicadora que quiere salir adelante para darle visualización a su comunidad y representante de una misma comunidad. ¿Por qué te lo digo? Si se supone que en las protestas, los MISAC, cualquier tipo de comunidad indígena quiere recuperar, y ustedes mismos me lo dijeron, quiere recuperar específicamente espacios, terreno, respeto, y por eso salen a protestar.
derecho a la tierra, derecho al hábitat, derecho al respeto. Eso fue lo que me plantearon. Entonces, ¿por qué no reunirlo todo hablando de cómo se crea, cómo se forma esa opinión pública, pero como actor también? Es como investigador y como actor. Y en este trabajo le di visualización a esto, y en este escribí acerca de esto, y en esto vengo teniendo, no sé, un canal donde entonces muestro cuál es mi cultura, cuáles son las tradiciones, cómo hago una mochila, cómo hago una manta, cómo hago tantas cosas, las visualizaciones, los seguimientos, las teorías. Y entonces, como no soy un tema que es de grandes masas, se hace más difícil hacer ese trabajo. Entonces, esa es como la línea que quisiera yo que de pronto, si a ti te parece, pudieras recuperar con tu tema central de cómo se crea la opinión pública a partir de la publicación en medios masivos y alternativos. ¿Cómo lo ves? Sí, profe, me parece. Me diste una buena idea y yo no lo había pensado así. Claro. Y es que suele suceder, ¿sabes por qué? Porque es que uno como que mira hacia allá. Y entonces todo lo que tiene acá alrededor plantado y todo eso, como que no lo mira, así porque como se convirtió en parte del paisaje. Tus flores, tus árboles, tus bonitas matas, todo lo que tienes alrededor, todo lo que has creado, todos tus productos están acá al lado contigo, pero estás mirando hacia allá a ver qué puedes hacer bajo la experiencia de los demás. No, recoge la experiencia tuya. Recoge la lucha y recoge todo lo que estás aprendiendo para que lo canalices y lo enfoques. De alguna manera ese también podría ser tu proyecto de grado. O sea, yo las estoy encaminando poco a poco en mis clases y a partir de la investigación, porque es mi misión, hacia lo que podrían hacer cuando lleguen finalmente a decir, voy a formar parte de un semillero especial, o voy a hacer un proyecto de grado. Muchos estudiantes, cuando llegan a ese punto, están como perdidos en medio de la nada y se quedan mirando para allá. Y ahora, ¿a dónde voy a coger? Ustedes no. Cuando uno va como el perro que come concentrado, ahí derechito, derechito, y mezclándole, es muy bueno para la hoja de vida, porque ustedes van a salir y van a decir, uy, pero yo qué voy a poner en mi hoja de vida si soy de esos que no tienen ni media experiencia. ¿Qué voy a poner en la hoja de vida si acabo de desempacarme de la universidad? No, si es que todo lo que uno hace en la universidad puede verse reflejado en la hoja de vida. Y mientras esos logros estén, esos logros se muestran a los empleadores. Y esos empleadores van a decir, si esta persona se comportó de esta manera en la universidad, en la vida laboral no va a ser diferente. Lo que se necesita en todo es metodología y poder recuperar ciertas condiciones que para nosotros son importantes. Entonces, pues yo creo que si no opinas en contrario, sería un muy buen trabajo, Laurita. Sí, profe, me voy por esa línea y pues lo voy a poner en mi ensayo. Ok. Gracias, Listo. profe, por la idea. No, está bien. Obviamente el ensayo cuando lo escribas tiene que tener una característica de ensayo muy buena, ¿no? Entonces tú ya sabes cuál es la característica del ensayo. Una entrada muy fuerte, que es una especie de hipótesis, una cantidad de información general, que es el cuerpo del ensayo, y terminas concluyendo y, digamos, argumentando lo que fue tu propuesta de entrada. Esa es la estructura del ensayo. El ensayo tiene que tener esa característica. Perdón, voy a conectar el computador un segundo. Ahora sí tenemos la energía necesaria para continuar. Muy bien.
Muy bien, entonces ya hablamos de lo que va a ser el trabajo de Ana María, de Laurita, de Charik, de Fernanda y de Nicole. Entonces, revisemos, a ver, démosle la oportunidad a un niño. Brian, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Bien, 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 sí, señora. Ah, bueno, mi chinito, ayer habíamos quedado en que tú ibas a seguir revisando tu blog. Sí, profe, si quieres, voy a compartir pantalla y te muestro el blog. Sí. Les iba a decir que los blogs de ustedes están colgados en una parte, cuando ustedes entran por información general y después de información general se van a, ¿cómo es que? Información general. Ahí hay una información que tiene que ver con los programas y está a nivel de decanatura, ¿sí? Lo que tiene que ver con comunicación social, no he podido subir las revistas por peso, me toca decirle a la ingeniera Astrid que lo haga, porque las revistas del programa son importantísimas y hay una parte que dice aprendiendo ando y en aprendiendo ando están los trabajos de ustedes, estos blogs. ¿Por qué? Porque son importantes para mostrar a la opinión pública de la universidad. Es decir, que los otros estudiantes revisen de qué se trata. Bueno, muy bien. Entonces vamos con el rincón del deporte y los baloncitos de Brian. Sí, profe, pues digamos que aún tengo que modificarlo, el tema como del fondo, como ese tipo de detalles para el producto final que sí tengo pensado. Entonces, pues digamos que cuando lo empecé a hacer fue pues para una asignatura con usted, profe. Entonces, pues aquí tenía como todo lo del Ministerio del Deporte y pues ya con la profe Luz H, creé Historias de mi barrio, que pues aquí lo describo. Historias de mi barrio tiene como fin informar y dar a conocer las diferentes o los diferentes puntos de vista de padres, estudiantes y profesores de las respectivas instituciones, como lo son el baloncesto, el béisbol, la natación, el fútbol, entre otros. Y acá pues realicé yo una entrevista a un joven, de una escuela de fútbol, y después se la realicé a un padre de familia. Entonces, pues en eso estoy, profe, básicamente. Entonces, pues no sé cómo seguir implementando, cómo seguir complementando el blog. Ayer estuve pensando y pues no sé qué más meterle, profe. Pues se me ocurrió lo de el sedentarismo y la falta de actividad física, pero no sé qué tan buena idea termine siendo. ¿Esto está en dónde? ¿En Madrid? No, profe, esa entrevista la hice acá en Bogotá, por la localidad de Ciudad Bolívar. Ah, ok. Pero bueno, tu investigación inicial, o sea, cuando hicimos lo del blog en Comunicación para el Desarrollo, ¿estabas en la Comunidad de Madrid? No, profe, yo vivo en Bogotá, yo no soy de... Ah, ok, no, es que, bueno, es que a veces a uno se le confunden los cables porque es tanta la información que uno ve, o sea, yo me acuerdo perfectamente sus temas, pero exactamente a veces los detalles no. Entonces, ok, entonces estás aquí en Bogotá, esto es comunicación comunitaria con Luz H. Y entonces ahora estamos en opinión pública. Revisemos un poquito cómo está hecho el blog. Haz un repaso, porfa, para que visualicemos en qué andamos. Es rápido, ¿no? En la página principal está que la información de Mindeporte y todo lo que es la creación del ministerio y el apoyo al deporte y todo esto, ¿cierto? Exacto.
Sí, señora. Entonces, digamos que tiene como estos, no sé, como si estos links, por decirlo así, ya a la página principal del Ministerio del Deporte, los objetivos de como tal, la consolidación del Ministerio del Deporte y la Villa Deportiva, que es como un proyecto que tiene el Ministerio del Deporte con los jóvenes atletas actualmente para una vivienda nueva. Entonces, pues acá yo hablo de qué es la ley 181, cuál es la entidad que los resguarda, cuáles han sido los problemas del ministerio, cuál es su estructura y cómo está conformada, por qué el blog, porque escogí el blog como el medio, lo de las historias y pues también, o sea, si llego a hacer lo del producto final, me interesaría hacer como un video, también como un video y también hacer como, o sea, como argumentar algo, poner algo de texto y también complementarlo con un video acerca del tema que Ok. vaya a completarse, ¿me entiendes, profe? Pero aún no sé, no lo tengo muy claro, entonces, como que... Pero me parece interesante en regresar a lo del USACH de Historias de mi Barrio. ¿Por qué razón? Porque en Historias de mi Barrio lo que tú vas a hacer es contar lo que no se publicita a partir de un medio masivo de comunicación y sería lo que de pronto la gente pudiera ver desde el objetivo que tú tienes, porque es que el objetivo pues no lo podemos perder. El objetivo es, si mal no recuerdo, crear una herramienta de comunicación que le permita a la gente saber de que el deporte va más allá de la misma actividad deportiva, que el deporte es una alternativa en lugar de estar consumiendo droga y es el pretexto para llevar una vida sana, ¿cierto? Exacto, profe. Ese es el objeto de creación del blog. Entonces, si tú involucras las historias de mi barrio y haces una recuperación de muchas cosas, nosotros tenemos en este momento una realidad social y es que se está generalizando en la opinión pública, sobre todo en un tipo de opinión pública que ha visto a los marchantes en las calles protestando y descubriendo. Y en general están dentro de un rango de edad que es la juventud. Y de pronto se está encasillando al joven y se le está encasillando al joven el que es el que protesta por todo, el que está cansado, el que aprovecha el desorden, el que no hace nada, el que no es exactamente el mejor ejemplo de vida, ¿sí? ¿Qué tal si por Historias de mi Barrio tú sigues mostrando, vinculado a esto, que son muchos los jóvenes que están en el tema del deporte? Y sobre todo, si lo haces a partir de entrevista, pues obviamente te tienes que esforzar y encontrar unos personajes que te hablen y te digan, pues específicamente, por qué hacen deporte y qué tipo de deporte, digamos, juegan. Y, por ejemplo, yo sé que los fines de semana son muchas las escuelas de fútbol que andan por ahí rondando. Ahora, tú también querías resaltar no solamente las escuelas de fútbol, sino cuál era el otro deporte. Profe, todos los que yo pueda conseguir, el baloncesto, el béisbol, la natación, o sea, el que yo encuentre, la persona, el chico, la chica que yo encuentre, tratar de, no sé, entrevistarlo, que de verdad me diga cómo ha sido su proceso, su experiencia, su vivencia, para recopilarla con otras entrevistas si se puede. Ok. Entonces me parecería que de pronto sería como mostrar ante la opinión pública lo que hay detrás de muchos jóvenes para evitar el encasillamiento. ¿Qué piensas sobre eso, por ejemplo? Sí, profe, sería una muy buena idea implementarlo así como usted me dice, profe. Formar una opinión pública en torno a los jóvenes, a sus actividades.
Sí, realmente formar esa opinión pública a través de ellos, que ellos sean como el medio y quienes me informen acerca de lo que está pasando. Y por decir, en esta entrevista que realicé fue, digamos, en tema de fútbol, ¿sí? Pero la puedo, no sé, implementar entonces chicas o chicos que jueguen básquetbol o que practiquen la natación y que ellos sean el medio y que ellos sean quienes me informen y le informen a las personas que quieran y se interesen por el blog. Exactamente, exactamente. Esa sería como la estrategia. Ahora, sí de que debe quedar un poquito de fundamentación de lo que es el blog, ¿sí? El blog tiene un propósito y ese propósito ha tenido, digamos, como unas etapas y dentro de esas etapas, esta nueva pieza que vas a hacer y esta nueva investigación que vas a enfrentar tiene como finalidad esto, que es darle, digamos, como una visualización profunda de lo que son las actividades de los jóvenes en torno al deporte, ¿no? Que eso tampoco lo ve uno. Pues es que escasamente cuando uno ve los medios y la información que a uno le llega, está centrada en fútbol y en las grandes ligas. Yo no veo otra información adicional. Yo siempre veo que está orientada a contar de los grandes y de los semilleros, ¿qué? Los semilleros son muy importantes en este proceso. Si nosotros queremos una sociedad sana, deberíamos obviamente trabajar por los semilleros deportivos. Es allí donde la gente deja de tener la idea de dañar al otro, ¿no? No sé qué opines con respecto a eso. Sí, profe, es verdad, en cuestión que los medios sí solo se enfocan, digamos, en las grandes ligas, en lo que está pasando con los colombianos, pero nunca, no sé, se meten a informar sobre las comunidades, sobre grupos, no sé, ya sea como de grupos deportivos como sí, básquetbol en, no sé, de barrio, de comunidades, se centran más como en lo común, en lo que quedan, entonces en las ligas deportivas más grandes, en lo que es lo más común, ¿sí? Y no se centran como, no sé, a investigar qué hay más allá de eso, ¿sí? Y no se meten como, no sé, como Luz H, la profe Luz H, me lo hacía ver, que era como saber esas experiencias que habían tenido los jóvenes y qué tan difícil había podido ser para ellos. Claro, entonces, muy bien. eso es lo que dejar como con el blog, profe. Entonces, Puedes no sé hacer si... también, perdóname que te interrumpa, un monitoreo de medios y mostrar en un periodo elegido que es esto es lo que uno encuentra a nivel deportivo, esto y esto, información de la, no sé, de la Copa América, de la Bundesliga, de la no sé quién, de las hice más, historias del barrio, historias de la lucha de los jóvenes por ser grandes deportistas, eso no existe, no aparece. Entonces, pero sí con argumentos, ¿no? Porque no es que yo lo diga y yo lo crea, no, es que de alguna manera yo argumento desde a partir de la observación. Eso es parte, la observación es uno de los métodos que hay dentro de la metodología de investigación. Yo puedo observar, yo puedo definir qué es lo que está ocurriendo y pues básicamente, ¿cómo lo encuentro? Pues haciendo un monitoreo y un seguimiento mediático. Entonces, eso también lo puedes incluir. Entonces, obviamente tu trabajo está muy grande desde el punto de vista de la justificación del tema y desde el abordaje investigativo del tema, que obviamente tiene que ser escrito y pues le añades una nueva historia en video a tu blog. Sí, profe, sí, señora, esa es la idea. Entonces, no sé si se me da la oportunidad de ir a entrevistar no sé, a un joven o a una joven, a otra localidad, a otro sector, meterme Claro. como en ese sector, e investigar. Y después de hacer, digamos, como la entrevista, justificar, contar como esa historia
y, no sé, darle como esa trascendencia, como cuál es el objetivo también de, no solo de la sección, sino del blog como tal. Correcto, muy bien. Muy bien, Brian, muy bien, muy bien. Perfecto. Ok. ¿Quién estaría lista? ¿Ashley? Muchas gracias, Brian. Buenos días, profe. ¿Cómo Eh, estás? Bien, señora. Bueno, en mi trabajo, pues lo que he averiguado, Ujú. pues lo primero que voy a hacer es como decir quién es Claudia López, qué dónde ha estudiado, cómo se ha preparado, cómo llegó a un puesto en la política. Después voy a hablar como por qué se ha caracterizado. Eso no lo he encontrado, o sea, no lo he averiguado. Entonces, Tus eh, ideales políticos. el discurso, en ese discurso va a ir pues lo que dijo en la campaña que iba a hacer por Bogotá, lo que iba a cambiar, y pues poner como un tipo de contraste de lo que dijo y lo que ha hecho. O sea, Maravilloso. Ajá. porque ella dijo algo de la seguridad y pues ahorita con la situación que estamos en Bogotá, pues es como un poco complejo. Entonces hacer una comparativa. Ujú. Después voy a ponerlo en la campaña como cuánto se gastó, que lo que he averiguado fue la que más gastó, que fueron 10 millones. Y pues analizar pues cómo fue la propaganda que hizo, que si sacó comercial, que si sacó, ¿cómo se llama eso? Los papeles que se pegan a la pared, se me olvidó cómo se llama, póster, creo que es. Eso, Afiches. es afiches, póster y eso. Cómo manejó las redes sociales, como para que tantos, porque obviamente fueron muchos jóvenes que confiaron en ella. Entonces, quiero ver qué fue lo que dijo para que ellos como que se sintieran identificados con ella y pues ganaran las elecciones. Ujú. Luego, los fenómenos de opinión pública, pensaba, o sea, tengo una idea de cómo hacer el trabajo, no quiero decirla aún porque no sé si me salga, entonces como pues no quiero como desilusionarme. Ujú. Entonces, pero pensaba hacer entrevistas diciéndole pues a la calle, no sé, a jóvenes, adultos, que si se sentían identificados con la alcaldía de Claudia López, Ujú. qué opinaban de qué había hecho, de cómo está manejando la ciudad y cosas así como para tener opinión pública. Ujú. Luego voy a analizar las polémicas que pues han estado metidas. Ahorita está, creo que en una de Colombia Humana, que está diciendo que fueron los que dotaron a los jóvenes para secuestrar los buses del CITP. Se ha metido ahorita en eso. También escuché una que era que había dicho que los venezolanos venían, robaban y mataban, y que luego Ujú. se retractó de eso. Entonces, también hacer una comparativa de eso. Y finalmente, ya poner lo que ha hecho realmente por Bogotá durante estos 2 años. Bueno, casi 2 años. Ok. Es que normalmente el fenómeno de ella es que ella habla y se retracta, habla y se retracta. O sea, ¿para qué uno va a hablar todo el tiempo si uno sabe que tiene que corregir? Entonces, pues ahí están los recursos, pero si no puedes hacer las entrevistas, puedes fabricar una encuesta que puedas hacer con muchos e involucras la encuesta de opinión dentro del trabajo y justificas la encuesta de opinión. A mí me parecería que para que fueras de una vez a la fija, porque como el tiempo es tan corto, para que puedas lograr todo este análisis y puedas demostrar el papel de la encuesta, ¿sí? Entonces, justificar que las encuestas son un fenómeno de opinión pública, las encuestas son parte de la opinión pública y que la utilizas como herramienta para mostrar este trabajo, en este trabajo lo que estás haciendo. Eso me parece interesante. No sé si te Listo, llame la profe. atención, pero tendrías que construir el instrumento y tratar de aplicarlo, pues, por lo menos a unas, no sé, 50 personas si lo lograras. Bueno, profe, pues sí me llama la atención lo de la encuesta y pues lo voy a intentar. Y si consigo los resultados, Ok. lo pongo. Hay unas encuestas que son de carácter digital
que uno la manda a los contactos y entonces uno les avisa. Yo exactamente tengo que hacer ahorita una, no he empezado a hacerla porque para mí es una metodología nueva, pero si no, ¿tú sabes cómo se hace eso? Sí, profe, sí, yo he hecho encuestas. Listo. ¿Lo has hecho? Entonces, utiliza la encuesta digital y además, pues obviamente dentro del trabajo, pues analizas la encuesta como parte de la construcción de la opinión pública. Bueno. Listo, profe. Ok, muy bien, querida. Muy bien, maravilloso. Vamos entonces ahora con Gonzalito. Señora. Gonzalito, ¿cómo vamos en Pasto en la semana Bombi del mes? Mira que es muy chistoso porque en Pasto ahora no ha pasado, este mes no pasó eso. Pero en el aeropuerto, o sea, en el pueblo cercano que es el aeropuerto, ya empezó a precio nacional. Ahí solo se está consiguiendo, en estos momentos solo se consigue precio nacional. Acuérdate que en diciembre te hacen cuentas de todo lo del área que debes. Ok. Sí. Un segundo, espérame, silenciamos a Natalia porque ella está ya conversando y... Bueno, gracias. Ok, entonces, en el aeropuerto, ¿qué pasa? Ya está a precio nacional. La gasolina ya empezó a precio nacional. Entonces, bueno, ya empezaron por allá, supongo que acá no debe tardar. Esperemos. Ok. Bueno, como parte de la investigación, pues ya averigüé dónde está la gasolina subsidiada y el por qué es subsidiada en esos lugares. Ya estoy averiguando como la política de precios, quién regula el precio de la gasolina y por qué el precio, que básicamente es como por la producción que se realiza. Bueno, me falta como de dónde viene como tal la gasolina para Nariño, eso es, no la he encontrado, debe estar por aquí. Eso ya ¿qué más tengo que buscar? Bueno, los comunicados de prensa. Sí, los comunicados de prensa también ya los he ido buscando. Ya tengo dos de que dicen como que se acaba la gasolina en Nariño. Y tengo un muchacho de las bombas me dijo que me iba a ayudar como a conseguir información sobre eso. Entonces ya tengo eso. También como preguntarle pues a alguien de la ciudadanía como que qué piensa de eso, o por ejemplo, pues es que estoy cerca del alcalde, pero no creo que me quiera hablar de eso, entonces pues trataré de conseguirlo, pero de que haya que lo consiga es otra cosa. Claro, ok. También puedes recurrir a la encuesta digital. ¿A la que le sugeriste a Ashley? Sí, claro. Puedes recurrir a la encuesta digital e involucrarlo como parte de esa medición, o sea, de esa metodología de la investigación para llegar a conclusiones importantes sobre lo que está pasando en tu ciudad, ¿no? Este ejercicio que estoy haciendo con cada quien es el ejercicio que debería hacer uno cuando uno va a hacer un cubrimiento y a meterse con un tema que requiere investigación periodística y así llega uno a la información. Ahí es donde se encuentra uno las chivas. Entonces es muy bueno lo que están haciendo porque se están acostumbrando a investigar. Así, por ejemplo, como decía Lisette, a mí al principio ese tema de la investigación como que me corría y como que no, pero necesariamente pues al ser comunicadora hay que investigar. Entonces, pues interesante el ejercicio, Gonzalo. Si quieres puedes recurrir también a hacer esa encuesta como para ver qué está pensando la gente con respecto a eso, si se ha dado cuenta que hay que está este fenómeno, claro que se ha dado cuenta que está el fenómeno, pero uno a veces podría llegar a pensar que como ocurre todas las veces y que como aparece ya como parte del día a día, entonces eso se vuelve paisaje y como que no hay una conciencia muy grande frente a lo que está pasando. Podría ser que metieras la nariz en eso también un poquito. Como en por qué sucede, sí, como que si se han dado cuenta que esa es una situación irregular, ¿sí?
es una situación irregular, eso no debería ser parte como de la especulación que se vive cada mes. Por más de que estemos en una región que está apartada del centro, por eso te digo yo, bueno, ¿dónde viene normalmente la gasolina? Pues viene por allá de Barranca, pero por el oleoducto, pues no el oleoducto, la gasolina es transportada o por carrotanques, bueno, son por carrotanques, básicamente, pero sale de allá y tiene unas rutas nacionales, ¿no? Señora Fernanda. Por carro tanques la transportan. Sí, exacto. Viene por carrotanques, eso era lo que estaba diciendo yo. Ahora, Ecopetrol, por ejemplo, es una compañía que tiene que ver con garantizar la calidad de la gasolina y custodiar todo el, digamos, como el transporte de esa gasolina hasta sus lugares de destino. Eso es un tema muy interesante, Gonzalo. Entonces, no sé, pues has avanzado bastante. Cuando tú dices no creo que el alcalde me conteste, sería un hit que el alcalde te contestara, pero si no, pues no hay rollo. Sí, es que más como, acá está como que no lo quieren, pues supongo que mucho menos. Está que lo sacan. Puede ser que por ser un trabajo universitario no te deje por puertas. Podrías apoyarte en eso. O sea, vea, el alcalde, yo estoy haciendo es una investigación y estoy aprendiendo a hacer investigación. Estoy en una asignatura que se llama opinión pública y esta opinión pública, pues obvio, toca un tema focal. A lo mejor él tiene que decir muchas cosas en su defensa. Cosas que de pronto no se han reflejado en medios. ¿Qué tal que tú descubras con la entrevista con el alcalde otra temática distinta? Sería un chivo, ¿no? Señora, pues sí, de todos modos sí lo voy a intentar, pero como le digo, sí lo voy a intentar muy, muy juicioso, pero pues, ojalá salga. Claro, seguramente. Te lo avalo como intento y me parece perfecto que lo hagas. Me parece perfecto que lo hagas. Muy bien, Gonzalo. Gracias por los avances. Entonces, vamos con Mafe. Mafe, Buenos días, profe. buen día, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Cómo vas Bueno, pues, con tu investigación laboral? profe, ayer estuve investigando un poquito de cuáles han sido las dificultades del campo laboral en Colombia, o sea, qué es lo que pasa con los jóvenes porque no tienen trabajo y pues me dieron como ahí, o sea, varias ideas, como de que, varias ideas no, de que a veces no se dan a los jóvenes o a las chicas que están en embarazo o en el desplazamiento forzado. Y bueno, así es como lo que he investigado. También he investigado que qué problemática enfrentan los jóvenes en el mercado laboral, pero creo que la encontré mal porque no era de Colombia. Entonces me toca seguir buscando eso, porque no. También encontré que el fin de semana pasado hubo como un programa en la 140 47 donde donde hubo un programa de empleo en uno de los parques, como una feria de empleo. Y pues mi tía me comentaba que solo los jóvenes o la gente dejaba su hoja de vida y decían que esperara que los llamaran, como que no pasaba nada ahí. Y también estuve investigando que, bueno, pues ahí voy, ¿no? Como tratando de recopilar información para tener algo concreto. También encontré, Ajá. ¿Qué más? también encontré bueno, que en la pandemia ha dejado a muchas personas
a muchos jóvenes sin trabajo, formal e informal, y pues que muchos de ellos no encuentran trabajo por lo mismo, porque no tienen, ¿cómo es que yo dije ayer? No tienen experiencia, no tienen experiencia, entonces por ende como que a veces no les dan la oportunidad a los jóvenes. Entonces ahí voy, profe, no he encontrado como algo así que sea tan concreto, solo estoy buscando información y buscando información, entonces, pero pues ahí voy. ¿Qué palabras has escrito o qué frases has escrito en el motor de búsqueda para encontrar la información? He buscado, por ejemplo, cuáles han sido las dificultades por lo que los jóvenes no han tenido, no han conseguido trabajo. También he buscado como lo que su merced me dijo ayer de que mirara los medios en los que las cosas de trabajo, se me perdió, no sé qué lo hice. Y así, o sea, estoy así buscando como por todo lo que sea de empresas. También busqué como por qué no hay desempleo en los jóvenes en Colombia, o sea, he buscado todo ese tipo de preguntas. Y pues estoy mirando como cada artículo que vaya, lo estoy leyendo y estoy mirando qué información me sirve o cosas así, sino que me han salido más como ofertas de trabajo, pero entro a digamos, hay una que se llama, entré como a una página donde supuestamente dan trabajo y decía que sin experiencia y me puse a mirar cada una de las cosas para aplicar y decían que experiencia de 6 meses, experiencia de yo no sé qué, o sea, como esas cosas. Es lo que he encontrado. Pero pues ahí voy. Cuando uno selecciona a partir de la utilización de un Google, pues cuál va a ser la frase o qué palabra pone en el motor de búsqueda de una, está marcando un sesgo. Por eso te preguntaba que qué estás poniendo o qué estás escribiendo en Google para encontrar la información. Te recomiendo buscar tanto lo bueno como lo malo, porque nosotros nos hemos acostumbrado que el periodismo o las actividades de comunicación es buscar todo lo malo. Y en equilibrio tienes que buscar lo que está pasando, a sabiendas de que un resultado general de lo que es la última realidad a partir de lo de la pandemia y a partir de las presiones que hay con las protestas, se están abriendo oportunidades. Y de eso, por ejemplo, no me has hablado, Mafe. Entonces deberías buscar convocatorias laborales para jóvenes en Colombia, ¿sí? Oportunidades de trabajo para jóvenes sin experiencia en Colombia, que sea desde el punto de vista positivo, porque si todo lo buscas desde el punto de vista negativo, el trabajo ya viene sesgado de por sí. Ahora, tienes que encontrar información del DANE, que no me la has mencionado, y pues información de Mintrabajo, que tampoco me la has mencionado. Cada ministerio ha hecho una convocatoria para trabajar con jóvenes. Entonces es importante que busques todas las opciones, pero te toca ser, digamos, muy juiciosa en el proceso de investigación y si no, no llegas, no culminas. Te quedas en situaciones que son difíciles de creer por la justificación. Y yo veo que algo en lo que tienes que trabajar tú es en profundizar, no en tomar la información así como banal, como lo que hay por ahí, no, tienes que meterle el diente específicamente a lo que es investigación. Eso es lo que va a hacer de tus trabajos algo muy, pero muy grande, algo muy positivo y donde vas a encontrar grandes resultados. Entonces, lo que has hecho hasta ahora está bien, pero por favor dedícate a mirar con ese motor de búsqueda, convocatorias laborales para jóvenes en Colombia, oportunidades de trabajo para jóvenes en Colombia, pues sin experiencia,
¿Qué información hay en el DANE, en mi trabajo y en los demás, ministerios? Y hay una política de gobierno que debería estar en página de Presidencia de la República. Porque los mismos ministerios le han abierto oportunidades a jóvenes y han contratado y están las evidencias. Entonces tienes que buscar la otra cara de la moneda. ¿Te parece? Sí, profe. Bueno, muy bien. Listo, Mafe, gracias. Bueno, vamos entonces a preguntarle a Lisette. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Bueno, pues yo empecé, digamos que yo también hice como tipo escaleta, más o menos de cómo iría el proyecto y digamos, entonces arranco diciendo como qué es un líder de opinión, pues que porque me parece importante obviamente dejarlo claro y como planteado en el trabajo. Entonces, digamos que esa partecita como que yo ya la empecé más o menos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo defino primero como dividido que, cómo define la RAE, que es un líder, luego entonces encontré dentro de las definiciones o para poder entender un poco más y tener algo un poco más conciso de lo que es un líder de opinión, encontré la teoría de 2 pasos de Paul Lazarfield, en la que dice como que son un personaje o sí, como algo muy importante dentro del proceso de comunicación. Entonces estuve leyendo acerca de la teoría, como para saber, y digamos que dentro del escrito cito básicamente y explico lo que dice la teoría para entender un poco más la relevancia de lo que es un líder de opinión. Bueno, ahí también como que especifique las ciertas características que él plantea que debe tener un líder de opinión. Entonces, digamos que llegué ya a la parte en la que, como para contextualizar y dar inicio a lo que es como los líderes sociales y los influencers. Entonces, digamos que ahí tuve como un colapso mental porque dije como, bueno, porque es que no encuentro como una definición exacta de lo que me diga qué es un influencer, digamos. Entonces, me puse a ver videos, a investigar. Hay muchos comunicadores que dicen como, sí, los influencers son líderes de opinión porque tienen credibilidad en una audiencia. Sin embargo, hay otros que dicen como, no la tienen, o sea, no son líderes de opinión, porque si bien cuentan con credibilidad, no son personas a las que la gente, bueno, no son considerados líderes de opinión básicamente porque promueven marcas y la gente estadísticamente está comprobado que no cree ciegamente en las marcas. Entonces eso hace que sea como complicado. Entonces ahí como que mi cerebro colapsó, pero dije como, bueno, lo que puedo hacer y pues que yo venía, digamos, hoy a planteártelo era como, listo, digo lo que dicen ambos lados, como sí pueden ser líderes de opinión, no lo son, y no sé, pensé en quizás hacer como una encuesta, básicamente solo de una pregunta, preguntarle a la gente si considera que un influencer es un líder de opinión y en esa parte pues agregar sí, lo que arrojen los resultados como para tener un poquito más claro lo que piensa la gente y darle un poco más de veracidad al texto. Claro. Luego, entonces, teniendo en cuenta ya, digamos, lo que digan las personas, pues es que estoy pensando si solamente hacerles esa pregunta o si también, digamos, incluir dentro de esa misma encuesta el hecho de que si consideran que un influencer se puede volver un líder de opinión. Con eso como para dar un poquito ahí de contexto y ahí ya empezar a hablar acerca de quiénes son los líderes de opinión en el mundo, digamos que son reconocidos y como que si tienen incidencia dentro de grandes masas sociales. Y ya por último, entonces tengo planteado hacer el análisis de las narrativas de discurso. Entonces, digamos que pues en el análisis yo planteé, ¿no? Pues obviamente es mirar cómo, cuáles son sus formas de comunicar, es decir, el lenguaje verbal, el gestual, el simbólico, el tipo de dialecto que usan para convencer a las masas. Y digamos que este análisis pensé en hacerlo a través de la observación de distintos o específicos discursos de líderes de opinión
como para entender un poco en qué se relacionan o cuál es sí, como la manera de ser de un líder de opinión. Entonces, para realizar este análisis, pues tengo distintos actores que quizás siento yo que podrían servir usar sus discursos para entender un poco más. Digamos, puse al Papa porque me parece que es un líder de opinión bastante grande y digamos que es para incluir no solamente lo político, sino también como darse cuenta que también un líder de opinión es alguien que, por lo menos en este caso, la religión. Entonces tengo el Papa, puse a Nelson Mandela también porque me parece que es un hito, y puse a Gaitán porque pues bueno, ya sabemos lo que significó la muerte de Gaitán, por lo menos en el país. Y digamos que también puse, o sea, lo tengo ahí como entre paréntesis, digamos, un líder de opinión es alguien que consigue que la gente crea en sí, como que lidera de una u otra forma la opinión dentro de un contexto. Entonces, digamos que puse Hitler, porque pues es una persona que si bien de una u otra manera ganó la confianza de la gente, entonces tengo a Hitler, y no sé hasta qué punto pueda servir Kim Jong-un. Claro. Y ya, y tengo eso, básicamente. Muy bien. Me parece que está muy bien orientado. Un poco ambicioso, pero yo sé que tú puedes. Está tenaz. Está tenaz, pero está muy bueno, está muy bien enfrentado. Y me parece interesante el tema que contrastes a partir de estas teorías y de estos teóricos, cómo es que funciona la cosa, porque es muy interesante, muy interesante. Entonces, profe, señora. tengo una pregunta. Digamos, para hacer el análisis, ¿lo hago poniendo un líder bueno con uno malo o pongo los líderes encaminados hacia una situación específica buena, digamos, no sé, el Papa, Gaitán, Nelson Mandela, y por otra parte analizo los discursos de Hitler y de Kim Jong-un? Claro, cada quien con su lucha y con su lema, porque es que a todos no los podemos juntar dentro de lo mismo. Si bien han sido políticos menos el Papa, pero de todas maneras el Papa se involucra en política. Este es un Papa que se ha involucrado con muchos temas y lo hace en un Papa distinto. Él mira el tema de la política y lo tiene dentro de sus discursos y no lo tiene dentro de sus mensajes, y él habla de justicia y él habla de una cantidad de cosas que pues son de carácter religioso que le toca, pero él se mete en temas de política. De hecho, él en sus viajes no se habría metido en tantos terrenos donde él políticamente no es bien recibido. Como cuando fue a Alemania, por ejemplo. Hace poquito estuvo metido así hasta las orejas en medio de los árabes. Y los árabes no son católicos. Entonces es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte. Él es su paso yo no me acuerdo dónde fue que estuvo, pero estuvo metido pues, o sea, en el centro de la Meca, y él no es exactamente el líder de la Meca, ¿no? Entonces, pues ahí está la cosa. Entonces, cada quien con su tema, y si pues quieres hacer unas comparaciones entre unos y otros y comparar Hitler con Kim Jong-un, y pues lo puedes hacer, obviamente. Ok, profe. Lástima que Natalia ha entrado y ha salido cuando ya están terminando. Le voy a dar el paso y ahorita le iba a dar el paso después de Charik y se volvió a caer, es decir, volvió a salir. Entonces, en este orden de ideas tendríamos que prácticamente terminar la clase aquí y mañana revisar qué está pasando con el trabajo de Natalia. Mañana volveríamos a mirar los temas que estamos desarrollando y hablar un poquito del liderazgo, que me parece que es oportuno tocar los temas de liderazgo que son pues muy sencillos, pero son fundamentales en esto de la opinión pública. En formadores de opinión pública, el liderazgo es fundamental. Entonces es un concepto que tenemos dentro del tema de clase. Mañana revisaríamos el avance de sus trabajos.
¿Cómo les ha ido con esta nueva orientación? ¿Qué ha pasado con la experimentación o con pensar, por ejemplo, en una herramienta de medición como la encuesta y cosas así? Y pues tocaríamos el tema del liderazgo. Bueno, muy bien. Si hay alguna pregunta, creo que no, porque hemos tenido oportunidad cada uno de plantear las cosas, menos Natalia, por su inestabilidad de internet, asumo yo, que sube y que baja. Y pues, si es el caso, pues aquí estoy. Cualquier cosa que me quieran preguntar vía WhatsApp o por teléfono o por lo que sea, estoy a sus enteras órdenes. Bueno, entonces, un abrazo enorme. Gracias, profe. Nada, que les vaya bien. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Gracias.